Y bueno, ya para comenzar, me gustaría darle la bienvenida al conductor oficial de este espacio, Javier Martínez. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl. Buenas tardes. Los que estamos en el cono norte, buenos días a los que están empezando en el cono sur. No me acostumbro todavía a eso de relator oficial, ¿eh? No me hallo, como se dice aquí. Oye, gracias. Bueno, mientras va llegando la gente, que va a ser un goteo, yo voy a partir porque la parte mía es la más prescindible. Hago un pequeño calentamiento, degustación, mientras llega la gente y luego ya pasamos al plato fuerte, plato de fondo. Entiendo que se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve bien, Javier. Vale, pues empezamos de una. Como digo siempre, los que se han equivocado, esto es Cadabra, Laboratorio de Aprendizaje. Hoy tenemos a Ismael Peña López y a Olga Herrero, que nos van a contar. El título lo tuvimos que acortar, era mucho más largo, pero en realidad nos van a contar la experiencia que han tenido ellos en el diseño y la implementación del modelo de aprendizaje de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Yo creo que es un proyecto muy potente. Yo cuando lo supe, dije, esto tengo que invitar a Olga, que ahora os voy a contar, la conozco hace años, éramos muy jóvenes, ¿no? Cuando nos conocimos. Éramos más jóvenes, seguimos siendo. Y lo que siempre solemos hacer es, como os dejamos un artículo de reflexión previa, de calentamiento, ¿no? Que es de hace ya unos cuantos años, de las razones por las que la formación está complicada, ¿no? Tiene dificultades. Y os voy a hacer un pequeño... espera, estoy ajustando aquí cositas. Os voy a hacer una pequeña introducción y de ahí, como os decía, pasamos a la parte interesante. Fijaros, resumiéndolo mucho, lo que yo he podido observar, esto es muy discutible, es que por un lado, aprender no existe como proceso en las organizaciones, está el proceso de compra, de venta, de facturación, de contratación, pero no existe un proceso de aprendizaje y dentro de los procesos tampoco está el aprendizaje, luego lo vamos a ver. En segundo lugar, en general en las organizaciones el aprendizaje ha sido siempre más un fenómeno individual, una oferta de cursos a cada individuo que un fenómeno colectivo. Y tercero, tengo la sensación de que las metodologías que son la herencia que tenemos de un mundo físico presencial donde alguien sabe, los demás le escuchan y por tanto una oferta de cursos se ha quedado fuera de juego. Ahora, fijaros, porque se dan algunas circunstancias que son bien curiosas. Ya todos sabemos que si tú quieres producir minerales, necesitas minas, ¿no? Necesitas yacimientos y si necesitas petróleo, lo mismo. Y hoy en día, fijaros que los países que tienen más materias primas no son los países más ricos, ¿no? ¿Por qué? Porque para producir conocimiento, que yo creo que es el bien más importante, lo que necesitas son neuronas, es decir, personas. No todos los países tenemos la suerte de tener materias primas, pero todos tenemos estamos en el mismo punto de salida, es que todos tenemos personas. ¿Qué hacemos con las personas y cómo las desarrollamos para que aprendan y tengan cada vez más conocimiento? Yo creo que es la gran cuestión, ¿no? Ahora, el paradigma antiguo, que viene de compartir bienes físicos, nos dice que si tú consideras el conocimiento también como un activo físico, te sigues moviendo en el paradigma de competir. Y cuando compito, no comparto y me interesa tener más que a ti. Ahora, si consideras el conocimiento como un intangible, cambiamos el paradigma. ¿Por qué? Porque se abre la opción de colaborar. ¿Por qué? Porque cuando comparto lo que yo sé, ya no lo pierdo, ya debería perder ese miedo. Y eso nos lleva a un cambio de paradigma, si os fijáis, en las diferentes épocas, edades, siempre nos basamos en las cosas físicas hasta la última. La última, el bien más preciado hoy en día, el conocimiento, la información, son intangibles. Y esto es la primera vez que ocurre, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque el modelo mental que hace falta para gestionar intangibles es muy distinto que el modelo mental que hemos tenido hasta ahora, que consideraba en gestionar bienes físicos. Y todas nuestras estructuras sociales, laborales, están alrededor de los bienes físicos, ¿sí? Ahora, en esa estructura atómica, claro, lo que buscábamos era estabilidad, certeza, predictibilidad, que siempre fabrique lo mismo de la misma manera y al final ser eficientes a costa de cargarnos de alguna manera el medio ambiente, ¿no? Para un mundo de neuronas hace falta un modelo totalmente distinto, ¿no? Como el cambio es tan rápido, pues hay que anticipar y eso obliga a aprender cada vez más rápido y cada vez importan más las preguntas que las respuestas y cada vez hay que cuidar más los recursos, con lo cual los intangibles son más importantes. Las neuronas cambian más rápido que los átomos, los colectivos más que los individuos y al final a quien colocamos en el centro ya empieza a ser el cliente, o eso decimos, y en el caso de las administraciones públicas el ciudadano. Entonces, ¿cuál es la buena noticia en este contexto? Bueno, todas las empresas que están aquí
organizaciones funcionan porque tienen conocimiento. Esa es la buena noticia. ¿Cuál es la mala? Que generalmente no lo administramos, no lo gestionamos de la mejor manera posible. Y fijaros que gestionar el conocimiento es muy barato porque es algo que ya tienes. Aprender es caro porque aprender es crear algo que no tienes, que es un esfuerzo mucho mayor. Y esta ha sido, resumida, la promesa de la gestión del conocimiento durante mucho tiempo. Que las personas tengan el conocimiento que necesitan en el momento que lo necesitan para tomar una mejor decisión, ¿no? Esto fue siempre la promesa. Y este fue el sueño, de qué manera todos vamos a tener el conocimiento que necesitamos al alcance de la mano. Y dentro de esta promesa, la formación ha sido una buena herramienta, es una de las muchas herramientas de la gestión de conocimiento, que consiste en trasladar conocimiento del que lo tiene al que lo necesita, ¿no? Ahora, claro, lo que ocurre es que si el mundo no cambiara, con aprender al principio tendría suficiente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el mundo tiene la mala costumbre de cambiar, y si tú no solamente aprendes, si eres lento para aprender, pierdes oportunidades porque los más rápidos son los que se adelantan, ¿no? Entonces, el mundo ya no es de los más grandes, no necesariamente es de los que tienen más recursos, es de los que son más ágiles para aprender. Y en ese mundo que se mueve tan rápido, lo que empieza a ocurrir es que la formación ya no alcanza el ritmo al que necesitamos aprender, la oferta de cursos programadas para dentro de 3 meses ya no alcanza, ¿no? Entonces, si una cosa aprendimos con la pandemia fue justamente que no podemos esperar a que ocurran las cosas, ¿no? ¿Y por qué quiero hacer hincapié en un par de temas? Uno, no basta con aprender lo que ya se sabe. O sea, no todo lo que se aprende es lo mismo. Un negocio es aprender lo que ya sabemos como humanidad, que es el negocio de la educación, ¿sí? Y esto está bien, pero tiene un pequeño peligro, y es que cada vez más se lo vamos a trasladar a las máquinas para que hagan lo que ya sabemos. Ahora, otro mundo distinto es aprender lo que no sabemos, que fue lo que nos ocurrió en la pandemia. Y claro, para enseñar lo que ya existe, o enseñar lo que ya existe obliga a que eso ya esté. Enseñar lo que no existe implica crearlo, implica inventarlo, implica innovar, ¿no? ¿Qué fue lo que nos pasó con la vacuna del COVID? Nos dimos cuenta que era un proceso largo y caro porque, como no existía el conocimiento, hubo que crearlo. Y lo que nos metió en problemas no fue lo que sabíamos, fue lo que no sabíamos. Y pasa lo mismo con el pensamiento. No es lo mismo pensar sobre aquello para lo que hay una respuesta, que está bien, pero lo van a hacer las máquinas, que pensar sobre aquello que no tiene respuesta. ¿Cómo abordamos el cambio climático, o la desigualdad, o la irrupción de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera? Yo, si os fijáis, yo decía antes, la formación está sobre todo dirigida al individuo. A uno le hago un curso de liderazgo, a otro le hago un curso de Excel, a ella le hago un curso de gestión de proyectos. Pero la realidad no es así. Yo siempre hablo de mi amigo Osama, entrenador de básquet, y cuando él estaba entrenando en Madrid, yo le decía: oye, ¿cuánto tiempo dedicáis en el equipo al trabajo individual, al aprendizaje individual y aprendizaje en grupo? Porque yo tengo la sensación de que las empresas dan importancia al individuo. Y él me decía: bueno, si el miércoles o el domingo juega el equipo, la mayor parte del tiempo es trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, claro, ¿es suficiente? ¿Nos alcanza con tener a los mejores individuos posibles? ¿O al revés? ¿Y dónde están las oportunidades para que el equipo entrene, es decir, aprenda juntos? Porque el equipo trabaja junto, pero el proceso de aprendizaje no es colectivo, ¿no? Entonces, si os fijáis, aquí se da una contradicción. Que las personas aprendan no significa automáticamente que aprende la empresa, aprende el individuo. Pero para que aprenda la organización, primero tienen que aprender las personas. O sea, necesitamos de las personas, pero no es suficiente con ellas, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que el aprendizaje es un proceso personal, no individual. Personal porque no lo puedes transferir, no lo puedes delegar, pero lo hacemos colectivamente. Y los individuos tienen siempre tres elementos a favor. Uno es que tus neuronas no se van de tu cabeza. Cuando te levantas por la mañana siguen ahí. Segundo, tampoco se pelean, colaboran. No les tienes que pedir que lo hagan, ellas solas lo hacen. Y tercero, ese conocimiento es tuyo y por tanto allá donde vas, te lo llevas. Las empresas, las organizaciones tienen tres elementos en contra. Uno, las personas se marchan y cuando se van se llevan lo que saben. Y si la organización no ha hecho algo, se resiente. Dos, cada persona es un mundo y tiene sus propios objetivos. Hacer que colaboren personas que cada una tiene un proyecto particular, un plan, una historia, es todo un desafío, ¿no? Y tercero, el conocimiento sigue siendo patrimonio de los individuos. Por eso, si se van todos, mañana mi organización no vale mucho. Y os cuento un ejercicio que suelo hacer en los talleres. Les suelo dar a la gente individualmente la tarea de que completen ese mapa de África con todos los países que conocen. Y al cabo de un rato, que nadie, o sea, quitando algunos, la mayoría reconoce muy pocos países, les pido que se junten en grupo y que lo compartan entre los integrantes del grupo.
Y ahí generalmente siempre salen más nombres y rellenan un mapa con más nombres. Y luego les digo, oye, hagamos un mapa entre todos. Y cuando se hace entre todos, el mapa que surge siempre es superior a cualquier mapa individual. Entonces, fijaros lo que nos pasa cuando estamos trabajando, que casi siempre tú llenas el mapa, la tarea que tengas que hacer, con tu conocimiento propio. Pocas veces o no está claro dónde puedes acceder al conocimiento que tienen los demás, ¿no? Entonces, si os fijáis, en la empresa no hay una estructura colectiva física como pasa con nuestro cerebro, ¿no? Y lo que ocurre es que el cerebro de la organización se diluye a las 8 de la tarde cuando la gente se va a su casa. Entonces, este es tu cerebro cuando tú te vas a tu casa. Tú te llevas todo lo que sabes. Este es el cerebro de tu empresa cuando todo el mundo se va a su casa. Se vuelve, se deshace y si no vuelven al día siguiente los mismos, no se recupera. Entonces, hay dos, más seguro, pero dos de las conductas que yo considero que son fundamentales para la colaboración son, la primera, la curiosidad. La curiosidad que es el hambre, las ganas, el interés por aprender. Y la complementaria, la que sacia este hambre, es la generosidad. ¿Y qué es la generosidad? Son las ganas de compartir lo que yo sé con aquel que tiene curiosidad por saber. Y cuando se dan las dos, es cuando se produce colaboración. Yo a esto le llamo sumar cerebros a tu cerebro. No trabajes solo con lo que tú sabes. Súmale lo que otros saben, súmale lo que las herramientas, hoy en día inteligencia artificial, te entregan de lo que sabe la organización, súmale lo que estamos aprendiendo y creando nuevo, que es la innovación, y súmale lo que todavía ni siquiera sabemos que sabemos, pero en algún momento vamos a tener que aprender, ¿no? Entonces, para mí, esto es lo que yo llamo inteligencia, la suma de todos estos elementos. Y para ir terminando la última parte, esto los gringos, que sabéis que le ponen nombres vendedores a todo, le llaman el aprendizaje en el flujo de trabajo, ¿no? Que es, bueno, si realmente las cosas cambian, necesitas incorporar el aprendizaje como parte de los procesos, como parte del trabajo. No puede ser un carril aislado, no puede ocurrir cuando tengamos tiempo o haya suerte, ¿no? Y siempre cuento esta historia. A mí una empresa minera nos compartió su modelo operativo, que era un documento enorme donde estaba detallado todos los procesos de trabajo, que de hecho se lo habían contratado a una consultora gringa. Entonces, lo revisamos completo, todos los procesos, fijaros, todo el detalle, y cuando yo le di a buscar en el documento la palabra aprender, no apareció en ningún sitio. Ni una sola vez viene mencionada en todo el documento la palabra aprender. O sea, ¿qué significa eso? Que los procesos no consideran el aprendizaje, que no necesito aprender, lo que necesito hacer es repetir lo que siempre he hecho, porque el mundo no cambia, por tanto, hágase el proceso y repítase igual, ¿no? Y esto genera un desequilibrio. A mí me gusta representarlo de esta manera tan exagerada. El músculo de operar y de producir y de ejecutar es muy grande, el músculo de aprender de lo que hacemos es ridículo. Y claro, en un mundo que cambia muy rápido, corres un riesgo. ¿Vamos a mantener siempre procesos de producir? Por supuesto, ese es nuestro negocio. Pero en paralelo tenemos que asegurarnos de que aprendemos al mismo tiempo que producimos, porque si no, cuando las cosas cambien mañana vamos a estar en un problema. Entonces, no podemos dejar el aprendizaje a la suerte, no, esto hay que planificar, esto tiene que ser sistemático, tiene que ser un proceso más, ¿eh? Y claro, el problema con el aprendizaje es que no lo puedes forzar. Esto es como intentar obligar a la gente a creer en Dios, ¿no? Tienes que generar los espacios para que sea posible. Tienes que demostrar que cuanto más aprendes, más eficiente eres, ¿no? Los seres humanos tenemos una suerte, es que tenemos un cerebro para aprender. El problema es que yo llevo muchos años buscando dónde está el órgano que haga el mismo ejercicio en las empresas y no está. Yo no encuentro el músculo de la inteligencia. Y claro, como no hay un lugar donde el conocimiento de la organización se vaya recopilando, las personas no pueden aprovecharlo. Entonces, yo creo que si no hay un órgano de la inteligencia, y la inteligencia es importante en las organizaciones, hay que crear una función, un dispositivo que nos ayude de esa manera, ¿no? Por eso yo estoy convencido de que para sobrevivir, las empresas necesitan desarrollar este músculo. Y lo que nos van a contar Olga e Ismael, desde mi punto de vista, humildemente, es justamente una aproximación a cómo crear ese músculo, cómo asegurarte de que el aprendizaje empieza a formar parte de tus procesos con un modelo. Lo ha dicho Raúl, yo listo con mi intro, os ha puesto Raúl en el chat el grupo de WhatsApp. Como siempre os pedimos, y yo se lo comenté a Olga y a Ismael, la idea es ir haciendo preguntas cuando surjan. Entonces, dos alternativas, ir colocándonos las preguntas en el chat y Raúl y yo se las vamos
trasladando a Ismael o a Olga, o si alguien quiere tomar la palabra, nos lo indica, abrimos el micro y se la formuláis directamente. ¿De acuerdo? Solo recordatorio, este era el título de la formación en la gestión del talento, y Olga, que yo os decía que nos conocemos, pues fijaros, hace más de 20 años cuando coincidimos en JEC, aquí tenéis parte del currículum, tenéis su LinkedIn para explorarlo, todo el recorrido que ha hecho trabajando en diferentes organizaciones, siempre ligada al diseño de actividades de programas de formación, y hoy en día está como freelance, feliz de la vida, desarrollando, diseñando contenidos, bueno, una larga trayectoria. Y aquí tenéis parte de su currículum. Psicología y luego diferentes instancias de actualización, design thinking, liderazgo femenino, etcétera, etcétera, para que tengáis una idea del background de Olga. Y Ismael, que es el director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, que él nos contará ahora para los que no conozcáis. Y también, fijaros, el currículum laboral, muchos años en la Universidad Oberta de Cataluña, haciendo investigación, luego diferentes puestos de responsabilidad y hoy en día dirigiendo la escuela, que es el lugar para que aprendan los funcionarios del gobierno catalán. Y también su background académico empieza desde la economía y termina en un doctorado en información y gestión del conocimiento en la UOC. Y ahí veis toda una serie de pasos intermedios. Así que mil gracias, Olga, que fue a quien yo asalté para invitarle. Mil gracias, Ismael, por aceptar la invitación de Olga. Y a partir de aquí, todo vuestro. Bueno, muchas gracias, Javier, por esta introducción que creo que ha sido excelente. Lo digo además sin tintín, creo que nos va a ir muy bien para centrar lo que vamos a explicar. Y lo que vamos a explicar va a ir en dos partes. Por petición de Javier y compañía, no solamente os vamos a explicar el modelo de aprendizaje y desarrollo de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, sino también, y especialmente, cómo llegamos a él. Entonces, así nos hemos partido con Olga. Me va a tocar a mí primero explicaros cuál era nuestro problema, por retos, si queréis, o a qué nos enfrentábamos, por qué hacía falta un nuevo modelo de aprendizaje cuando en realidad la satisfacción con la actividad de la escuela es muy buena. Lo digo para, como no es mérito mío, lo puedo compartir aquí. Hacemos más o menos 6.500 actividades de formación al año, por las que pasan más de 200.000 personas, algunos repiten, no son solo separadas, y nuestra media de evaluación o de satisfacción de los estudiantes es de un 9 sobre 10. Entonces, con esos mimbres dijimos que había que cambiarlo todo. Y la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué vamos a cambiar todo si 200.000 personas dicen que tenemos un 9 sobre 10 en esas 6.500 acciones de aprendizaje? Mi parte de intervención va a ser precisamente esa. ¿Por qué nos enfrentamos o nos embarcamos en un cambio muy grande, muy profundo, sistémico en la casa? ¿Por qué creíamos que necesitábamos un plan estratégico 22-27 a largo plazo, dentro de los cuales una parte importante era ese modelo de aprendizaje y desarrollo? Y daos cuenta que no llevamos modelo de formación, hemos proscrito la palabra formación, vamos a hablar de aprendizaje porque es mucho más amplio, y desarrollo como medida longitudinal, no es una cosa que planificamos hoy para mañana, sino que hacemos al revés. Planificamos a 5 o 6 años vista y vamos marcha atrás qué hay que hacer el año que viene. Mi primera parte va a ser eso, ¿por qué necesitábamos romper una cosa que funciona? Vamos a decirlo así. Y Olga os va a explicar el cómo lo bajábamos. Como decía antes Javier, interrumpidnos tanto tiempo como queráis, como queráis, en el momento que queráis. Nuestro tiempo ya es vuestro y tenemos esa hora y media pues, para lo que vosotros necesitéis. Mientras tanto, mientras no salen preguntas, porque entiendo que ahora es todavía muy pronto, os empiezo a compartir esta reflexión que nos hacíamos de por qué queremos hacer ese cambio. La Escuela de Administración Pública, que lo que hace es, sobre todo, formación de actualización profesional. Por tanto, cuando cambia una norma, somos Administración Pública, formamos a los servidores públicos, 350.000 personas potencialmente en toda Cataluña. Y básicamente nuestro objetivo era, digo era porque ya deja de serlo, era ese de que cuando cambia la norma, cuando cambia el procedimiento, cuando cambia algún tipo de proceso de cualquier administración pública catalana, se manda ese profesional a la escuela para que, entre comillas, lo reciclemos. Lo llamarle upskilling, reskilling, sabemos que hay muchas palabras, pero sobre todo la actualización profesional. Si cambia la norma, ¿cómo actualizamos a esa persona?
nos dimos cuenta, y ahí decía que la introducción de Javier viene al dedo o al dedillo de a qué nos enfrentamos ahora, porque ya no es solamente cómo en ese procedimiento, en esa cadena de montaje, hay una parte del conocimiento que se aplica y se aplica siempre igual, y llevamos 200 años, la escuela tiene 111 años, pues llevamos 100 años haciéndolo siempre igual, y nos ha ido muy bien, pero nos damos cuenta de que nuestro ecosistema cambia a una marchas forzadas. Y cuando digo nuestro, me refiero tanto al de la escuela, propiamente dicho, como al de la administración, y me atrevería a decir que los que no vengáis de la administración podéis extrapolar perfectamente vuestra organización a qué entorno se está enfrentando ahora. Un entorno que lo tenéis arriba a la izquierda, a la derecha, que es volátil, incierto, ya conocéis estas palabras, pero sobre todo un entorno que cambia muy rápidamente, que es muy inestable, y al menos en el caso de la administración, nos damos cuenta que trabajamos con personas, trabajamos con empresas, trabajamos con, sobre todo con ciudadanos, con sociedad civil organizada, etcétera, etcétera, que cada vez no es tanto aplicar un procedimiento, sino aplicar una política pública de impacto, y nos damos cuenta de que casi lo último a lo que miramos es al procedimiento. Tenemos que mirar a quién nos dirigimos, cuáles son esos stakeholders o cuáles son ese público objetivo, esos actores. ¿Quiénes son esos actores? Eso ya no nos lo dice el procedimiento, no nos dice una ley, una norma aprobada en el Parlamento, cómo nos tenemos que enfrentar a ellos, sino que vemos que la política cada vez es más compleja y lo primero que no sabemos es quién tenemos delante. Un ejemplo que me gusta poner siempre, cuando hablamos del problema de la vivienda, pues tenemos a pensar que el problema o el actor principal es el que se queda sin vivienda, ¿no? El que ese derecho constitucional que tiene de tener un techo, pues parece que lo va a perder, pero no solamente eso. Está el que pierde la vivienda, está los vecinos que ven pues cómo aquella vivienda ha perdido un vecino y hay unas relaciones sociales que se pierden. Hay unos niños que si pierden su vivienda muy probablemente van a perder la escolarización. Sus padres, su última preocupación va a ser que los niños vayan a la escuela. Su principal preocupación va a ser que esos niños tengan un techo, tengan comida y tengan algo para abrigarse. Van a ocupar un piso probablemente, ahí se genera otro problema con otros vecinos que ven cómo ese piso va ocupado. Muchas veces hay unas mafias internacionales que ayudan a ocupar ilegalmente ese piso. Alguien va a ver cómo se deteriora su entorno. Gente que cobraba un alquiler o cobraba una hipoteca va a dejar de cobrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ese quién, la respuesta fácil es, bueno, pues esas personas que pierden su piso, pero cuando haces una política compleja y en ese entorno que cambia tanto, ese quién acaba siendo muy complejo. Saber desde la administración identificar el público objetivo ya no es algo fácil, es algo, insisto, muy complejo. Sobre todo porque además se relacionan de forma totalmente muchas veces oculta a la administración. Esas relaciones generan sistemas de influencias, sistemas de actuación, sistemas de colaboración, de actitudes, de aptitudes, donde según que haga la administración o incida en un actor, ese actor se relaciona con otros actores y a lo mejor el resultado no es el que esperábamos. No nos basta con saber con qué público objetivo estamos relacionándonos, qué actores concurren a esa política pública, sino cómo se relacionan entre ellos. Y se relacionan con unas dinámicas de facilitación, de cooperación, de buscar soluciones, a veces con la administración, pero muchas veces sin la administración. Ellos solos se organizan y pasan de la administración. ¿Por qué? Porque, y estoy en el cuadrante todavía de arriba, tienen unos activos propios. Unos activos que a veces se activan o se ponen en marcha por la administración, a veces sí, pero nos damos cuenta desde la administración que cada vez más necesitamos, insisto, voy al procedimiento, no solamente saber aplicar un procedimiento que viene de una norma, sino identificar esos actores, cómo se relacionan entre ellos, con qué dinámicas la administración se puede acercar a esos distintos actores y sobre todo es muy importante saber que esos actores tienen unos activos que podemos movilizar. Antes se lo decía Javier también, ¿no? Ostras, cada uno tiene sus cerebros, en algunos casos tácitos, otros explícitos, a veces tenemos dispositivos de conocimiento que hemos podido poner en marcha y desde la administración no los tenemos en cuenta, que los tenemos dentro, los tenemos en equipos que tenemos dentro, pero también otros actores tienen ese conocimiento y cómo podemos activarlo. Conocimiento que puede ser de procedimiento, de proceso, a veces de ese poder de prescripción, poder de dinamizar a unas comunidades, poder de activar otros conocimientos que quedan fuera del radar
de la organización, sea la administración o no. Es decir, nos damos cuenta de que el material con el que trabaja cualquier organización, yo hablo desde la administración, pero creo que es extrapolable a muchas otras, ya no es solamente ese pequeño catálogo que teníamos identificado, que habíamos procedimentado, lo que decía antes Javier, ¿no? Que hemos conseguido dibujarlo en un mapa de procesos de 500 páginas, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta que hay mucho más, que esa es la capa de la puntita de que sobresale, pero que debajo hay esos actores, esas relaciones, esas dinámicas y esos activos. Por tanto, cuando queremos abordar proyectos de transformación sistémica, es decir, más allá de lo que es la gestión del día a día, cuando queremos cambiar el mundo, lo diré de otra forma, cuando lo que queremos es no darle comida a los pobres, sino que no haya pobres, que es una aproximación muy distinta, es de impactar en los determinantes del sistema. No nos basta con aplicar el procedimiento, sino, como decía Javier, hay que ir detrás de ese procedimiento y ver qué es lo que hay. Esos actores, relaciones, dinámicas, activos. ¿Qué aportamos? Pues de nuevo ahora hacia adentro. Nos proveemos de unos escenarios, esas dinámicas, actores, ¿de qué forma se van a combinar? Bueno, pues como tenemos esos entornos volátiles, esos entornos frágiles, incomprensibles, no nos basta con dibujar el procedimiento que vamos a seguir y dibujarlo matemáticamente y después de A, de la B, después C, sino que sabemos que como todo esto es recombinable, necesitamos pensar distintos escenarios. Ahí llamarle prospectiva, contra factuales, poner contrafactoriales, pues contrafactuales, todos los ejercicios de futuros, ahí ver si hay relaciones causales, podemos dibujar teorías del cambio y ver qué impactos o qué outcomes queremos conseguir. Eso es el escenario, perdón, el panorama en el que nos estamos centrando ahora. Por tanto, cómo la administración, y yo creo, insisto, que todas las organizaciones en general van de aplicar ese procedimiento taylorista de hace 200 años a una cosa que es totalmente distinta. ¿Cómo mapeo actores, relaciones causales, relaciones dinámicas, activos, escenarios, etcétera, etcétera, etcétera? Veo dónde puedo incidir en esos impactos, esos outcomes, y a partir de ahí plantear una relación totalmente distinta con el entorno y con el entorno, insisto, es el entorno exterior, pero también es el departamento de al lado. O sea, acabamos llegando a ese nivel, que el entorno es también otras unidades de la administración. Y me gusta ponerlo en este ejemplo de la relación o el diálogo que hay entre el sistema y ecosistema. Insisto, el sistema puede ser desde la administración, el sistema educativo, que es el que pongo como ejemplo, el sistema judicial, el sistema educativo, perdón, ya lo he dicho, el sistema judicial, el sistema sanitario, etcétera, etcétera, o puede ser cómo organizo mi departamento y el ecosistema es el resto de departamentos, ¿no? Sabemos que el sistema nos funciona muy bien cuando está dentro del sistema, decidimos que vamos a perseguir este impacto con esta norma que aplicamos de arriba a abajo, verticalmente, de forma jerárquica, de forma muy compartimentada. A este sistema, a la educación, le toca estas competencias. A este sistema, el de sanidad, le toca estas competencias. Al sistema de curas o de derechos sociales le toca esas competencias. Y lo organizamos súper perfecto y sabemos que cuando entras en el sistema las cosas funcionan muy bien. ¿Qué problema tenemos? Que cuando el entorno cambia tan rápidamente, ese ecosistema con el que nos relacionamos acaba siendo muy volátil y nos es muy, muy, muy difícil que ese ecosistema, en lugar de girar alrededor de nuestro sistema, pues eso, cómo nos interrelacionamos con él, cómo lo identificamos, cómo vemos todo lo que vuela bajo el radar. Ejemplo, sabemos que el sistema educativo funciona muy bien y cuando un niño entra dentro, perfecto, sale saliendo leer, escribir, multiplicar y sumar. Problema, sabemos que el mismo sistema que genera oportunidades de inclusión social, de desarrollo, etcétera, también las familias que tienen más conocimiento, que tienen más medios socioeconómicos, etcétera, en ese ecosistema llevan a sus hijos a aprender inglés, llevan a sus hijos a un club de fútbol, llevan a sus hijos a hacer otras cosas en un ecosistema que genera desigualdad social, que genera exclusión social, que genera segregación. Sabemos que el sistema educativo genera oportunidades, pero al mismo tiempo sabemos que ese ecosistema de aprendizaje, el que tiene capacidad de acceder a él, genera unas oportunidades que otros niños no tienen. Y la pregunta es cómo desde la administración, desde el sistema,
interlocutamos con ese ecosistema para que se complemente. Para que no puede proveer el sistema educativo, lo pueda proveer ese ecosistema, pero para todo el mundo. El otro ejemplo que decía de las curas, el sistema sanitario funciona muy bien, en España especialmente funciona muy bien, siempre y cuando entres en el sistema. Pero, por ejemplo, lo de las curas de discapacidad, de gente mayor, etcétera, etcétera, como no está en el sistema sanitario, está en el ecosistema de las curas, de los cuidados, etcétera, lo tenemos muy mal resuelto. Cuesta mucho que la administración acceda a ese ecosistema de las curas, de la tribu, del vecindaje, del capital social, porque no está ahí, no está oficializado, no está tipificado, no tiene su identificador único. ¿Cómo hacemos para interlocutar, para que el sistema formal interlocute con el ecosistema no formal o informal? Creemos que probablemente lo que nos está pidiendo, y ahora voy completando cada vez más, es cambiar de función. Que la administración, insisto, creo que puedes hacer extrapolación a muchas otras organizaciones, se nos pide que esa función que es el procedimiento, en el caso de la función de la administración es la función pública, no pongamos en el centro el procedimiento, sino que pongamos en el centro el reto, el problema, el impacto, la política transformadora. Y eso cambia las reglas del juego. En el caso de la administración cambia el papel del trabajador. Sabemos que al trabajador le pedimos que no haga nada, que no innove, que ejecute, que ponga en práctica lo que el Parlamento, lo que el Congreso ha aprobado. Tenemos un Parlamento con un legislador que dice, creo que hay que hacer una nueva ley, un nuevo procedimiento, porque hay gente pobre en el mundo o en nuestro país. Y le dice a la administración, aplica esta ley. Y eso es lo que hace el trabajador público. Claro, si en lugar de ser esa ley, ese procedimiento, ese sistema vertical totalmente de arriba a abajo, jerarquizado, compartimentado, lo que tenemos es una relación con el ecosistema. Y sabemos, por ejemplo, que el tema de aprendizaje concurren ahí tanto el sistema educativo como el sistema de juventud, distintas administraciones, el ámbito de la cultura, el ámbito de la salud psicológica o salud mental. Ya no nos sirve ese procedimiento, ¿no? Tenemos que definir el reto desde abajo, tenemos que ver quiénes son los actores que están implicados, qué tipo de soluciones posibles hay en esos distintos escenarios que tenemos. Ese cambio de funciones es el que desde la escuela creímos que teníamos que acompañar. Si cambia el modelo o la función central de la administración, que es aplicar el procedimiento, a tener que enfrentarnos a retos, definir el reto, definir las posibles soluciones de forma colaborativa, de forma cooperativa, incrementando los activos de conocimiento, como decía antes Javier, a través de la innovación, la transferencia de la investigación. Ya no nos sirve la formación que hacía la escuela, aunque la hacíamos muy bien y todo el mundo estaba muy contento, ya no basta con hacer formación, necesitamos hacer otra cosa. Acompañar la selección o la incorporación de talento de una forma distinta, ya no son las oposiciones memorísticas clásicas que hemos hecho toda la vida, tenemos que definir qué tipo de personas queremos que tenga la administración, ya no solamente personas que conocen la norma, sino gente que tiene competencias y funciones específicas. La formación ya no es actualización solo del procedimiento, es un desarrollo profesional. Cuando digo desarrollo me refiero longitudinal, a lo largo de toda la vida profesional y personal se puede ser también, dentro de un ámbito de conocimiento muy específico, que aún así interlocuta con otros ámbitos de conocimiento, donde queremos más que conocimientos también competencias, evaluar el desempeño. Tenemos que incorporar la investigación, el desarrollo y la innovación, clarísimamente. No desde fuera, sino desde dentro. Desde dentro quiere decir, la propia persona tiene que desarrollarse, el equipo tiene que desarrollarse conjuntamente. Javier también apuntaba en eso, ¿no? Que aprender sí que es algo personal, pero no es individual, por tanto, ese equipo, y no solamente el equipo, sino la comunidad, el entorno, el ecosistema. Tenemos que, ese trabajador de la función pública tiene que ser capaz de aprender con los demás. Le puede llamar cuádruple hélice, tiene 1000 palabras distintas, 1000 formas de decirlo, pero en cualquier caso es ese aprendizaje colectivo, de yo conmigo mismo, de yo con mi equipo, de yo con otros departamentos, otras administraciones y después ya fuera con otros actores. Y por supuesto se trata de tener esa capacidad de trabajar, insisto, colaborativamente, de forma mucho más distribuida.
Por tanto, recapacito aquí o recapitulo aquí dónde estábamos. En una escuela que funcionaba muy bien, dicho por la gente que la usaba, que nos iba muy bien, pero que nos da la impresión, ya no solamente la escuela, sino incluso el papel del Estado o de la administración, se nos pide que cambiemos, que no es aplicar un procedimiento, sino que es afrontarnos a retos cada vez más complejos, y desde la escuela decimos, si necesitamos personas que se enfrenten a nuevas funciones, lo lógico es que las acompañemos de una forma distinta. Parece muy elemental, pero nos costó llegar hasta aquí, porque la inercia era muy grande. Una vez llegados a la convicción de que tenemos que acompañar a las personas de forma distinta, dijimos, bueno, vamos a ver cómo el ADN, la cultura de la propia organización de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, y ahí, insisto, podríamos hablar del Departamento de Recursos Humanos de cualquier otra organización, o incluso el papel de un líder, de un jefe, de un mando. Yo creo que esto es extrapolable, tanto crecer como a lo pequeño, como yo personalmente, en mi pequeño equipo, hago este cambio, ¿no? Cómo le ayudo a abrirse fuera, a enfrentarse al reto, a la concurrencia de otros actores y no solamente a seguir órdenes o a seguir un procedimiento. En nuestro caso, fijamos Ismael, un... ¿te puedo hacer una pregunta? Por O sea, supuesto. dos en realidad. Hay una de María Cecilia que es muy específica. Déjame hacerte primero una más amplia y luego vamos con la de María Cecilia. Este ejercicio de mapeo que tú comentabas, de actores, relaciones, de sistema, ecosistema, ¿cuánto tiempo os toma hacer este ejercicio? ¿Y qué dificultades os encontráis en ese proceso? Porque, como decías tú, cuando vienes del éxito sostenido, tienes que convencer a mucha gente que no necesariamente ve prioritario deshacer lo que ya está funcionando. Entonces, ¿cuánto tiempo os toma hacer todo este mapeo, esta lectura que aquí uno expresa en 3 días, porque me parece que está todo muy claro? Pero esto es fruto de mucha reflexión, mucha conversación, mucha discusión. ¿Cómo se da ese proceso? Wow, bueno, esos mapeos en las cuales hicimos el nuestro propio y otros compañeros hacen el suyo. Ahora podría hablar, si queréis, de la formación que hacemos para mandos y directivos, donde precisamente enseñamos a hacer este tipo de mapeos, etc. En el caso de la escuela, y ahora voy a decir algo que va a quedar muy feo, pero lo hicimos todo al revés y mal, que salió bien. Es decir, la pregunta quiere una respuesta muy fácil, que es decir, pues tardamos un año en hacer las cosas, paramos el mundo, paramos la escuela, nos sentamos todos en una sala blanca sin tipo de distracciones y lo elaboramos todo así. Y eso más o menos tardamos un año. Esa sería la respuesta que, digamos, tú querrías, pero el mundo no funciona así. ¿Cómo hicimos este mapeo nosotros? ¿Cómo hicimos el ejercicio? Lo hicimos al revés, porque el calendario primero nos pidió aprobar el presupuesto del año que viene. Entonces, aprobamos primero el presupuesto, después aprobamos un incremento de plantilla y por último aprobamos el plan estratégico. Lo normal sería hacerlo al revés. ¿Cómo lo hicimos? Sí hicimos un documento de estrategia, que no era un plan estratégico, donde sí hicimos esta constatación de que había que hacer un cambio de modelo. Sí que como había mucha literatura hecha, y eso sí lo hicimos muy rápido, en un par de meses nos leímos lo que se había elaborado en los últimos 20 años en materia de hacia dónde tiene que ir la administración y hacia dónde tendría que ir una escuela de administración pública. Personalmente, como director, tuve la suerte de que hace 6 años hubo otro director que también avanzó muy rápido en esto y dejó una documentación muy buena que él trabajó durante 2 años con la propia escuela. Entonces ahí hicimos trampas porque dirás, hombre, en 2 meses hicisteis todo el inventario, todo, etcétera. Sí, porque durante 20 años había habido gente que había trabajado mucho y especialmente el equipo de la escuela con el anterior director hace 6 años avanzaron muy rápido. Con ese primer borrador de estrategia de 2 meses fuimos capaces de hacer esa planificación de presupuesto, de objetivos principales, de misión y visión. Eso nos tomó 2 o 3 meses y entonces sí, durante medio año más o menos hicimos el plan estratégico, se encabalgó con el modelo de aprendizaje que tardamos más o menos otro año en desarrollarlo. Entonces, la respuesta concreta es, tardamos 2 años, uno en hacer la estrategia y otro en hacer el modelo de aprendizaje, y ahora lo estamos implementando. Es la primera parte del plan estratégico 22-27, tiene 2 partes, 22-24, que es desarrollar, entre comillas, la infraestructura, y 25-27 es implementar, evaluar, redefinir y volver a implementar. Entonces, la respuesta a la es un año para la estrategia, un año para el modelo de aprendizaje y un año para el despliegue.
La respuesta compleja es, como he dicho, lo hicimos un poco como se pudo. El modelo de aprendizaje estuvo parado medio año, luego lo retomamos, luego hicimos hacia adelante, hacia atrás. El crecimiento del equipo fue en dos fases, en 22, bueno, en 23 fue una parte, 24 fue, perdón, 22 fue una parte, 23 fue en otra. Entonces es muy difícil de decir, pero diría eso, un año para hacer el plan estratégico, un año para el modelo de aprendizaje y este año para el desarrollo de toda la infraestructura, más o menos. Genial. Súper, gracias. Mira, María Cecilia hace una pregunta muy concreta. Dice, sí, pero ¿cómo se hace la convivencia entre el aprendizaje formal y no formal cuando lo valorado son las constancias, los certificados? Eso se lo dejo ahora para después, porque es la parte del modelo de aprendizaje. Estamos justo ahora y luego ahora os apunta cómo Perfecto. formal, no formal, informal se dialoga entre sí y sobre todo cómo intentamos separar el aprendizaje de la certificación, la homologación y la promoción profesional, porque ahora lo tenemos todo junto, porque en una sociedad industrial intentamos que una institución sirva para todo. Sabemos que las escuelas hacen el trabajo de custodia, de educación en valores y de educación en conocimientos, pero son tres cosas muy distintas, no tienen por qué concurrir en la misma institución. Nos ha ido muy bien los últimos 300 años, o si queréis 1000, pero 300 años, digamos, de instituciones industriales donde realmente era muy eficiente y eficaz tenerlo en el mismo sitio. Ahora os explica que eso se puede distribuir y puede ir un poco distinto. Súper. Bien, pues decía, cambio de entorno, cambio de paradigma, y cómo desde la escuela lo vamos a hacer. Pues lo primero, lo que ponemos en el centro es eso, vamos a poner los retos en el centro de nuestra actividad. Por tanto, ya no es la formación, ya no es el cambio de procedimientos, sino qué funciones, bueno, digamos, dentro de un gran ámbito de conocimiento, con el ámbito de políticas digitales, el ámbito de políticas de territorio y urbanismo, el ámbito de género y derechos humanos, el ámbito de, no sé, de economía y finanzas, el ámbito de contratación, de estos 20, 25 grandes ámbitos de conocimiento que tenemos más o menos en la administración. Vamos a poner esos ámbitos en el centro, vamos a definir para cada uno de ellos qué funciones se desarrollan. Dentro del ámbito económico-financiero, pues está el presupuesto, está la contratación, la facturación, la auditoría, la intervención, varias funciones. Y eso qué perfiles profesionales definen, qué competencias concurren a cada función y luego vemos en esas familias cómo lo vamos a desarrollar. Eso estamos haciendo ahora ya. Insisto, creemos que tendremos entre 20 y 25 ámbitos desarrollados en esta línea. Y eso es lo primero, decir que la escuela lo que hace es desarrollar esto. A partir de ahí, cómo la escuela deviene esa escuela de plataforma de aprendizaje y desarrollo para que no quede en la teórico, perdón, a pensar que tenía las cosas, pero cómo hacemos virar toda la actividad de la escuela, que ahora era, insisto, actualización profesionalizadora, cómo conseguimos para todos los ámbitos que haya un plan de desarrollo. Esto nos va a tomar años. Lo digo para la siguiente pregunta, pues nos va a tomar, creemos, 3 años más, 25, 26 y 27, tenerlo todo hecho. En la práctica tampoco va a ser así. Algunos vamos a ir muy rápido, como en el ámbito de economía y finanzas, políticas digitales, participación ciudadana o migración, por ejemplo, que vamos mucho más rápidos por necesidades de los departamentos de la administración, del gobierno o de la Generalitat, y os van a quedar para más adelante. Y sobre todo algunos hacemos de forma parcial. El ámbito de participación, por ejemplo, es un subámbito del gran ámbito de calidad en la gobernanza pública. Insisto, la teoría es la que os presenta ahora, la práctica está siendo, pues evidentemente, pues ajustarse la realidad como se puede, ¿no? Pero el primer gran eje del plan estratégico es es cómo cambiamos toda la parte de formación en estrategias de aprendizaje y desarrollo. Luego, cómo introducimos el tema de innovación, transferencia e investigación, no como una cosa aparte, sino como una parte consustancial del aprendizaje. Javier antes lo apuntaba, para nosotros es fundamental y luego va a entrar en el detalle, ¿no? De cómo metíamos dentro del modelo de aprendizaje la innovación y, de hecho, la gestión del talento y del conocimiento como una parte consustancial de la actividad diaria. Lo que antes decía Javier de dónde está el proceso de aprendizaje que yo no lo veo. Bueno, pues en nuestro caso queremos que el modelo incorpore eso porque creemos
que no es el departamento de I+D, sino que forma parte de ese desarrollo longitudinal, de ese aprender, de ese interlocutar con otros actores, ese definir los retos con los que me enfrento, definir las soluciones, ver cuáles son las relaciones entre actividades, las relaciones de sistema, etc. Tenemos que hacer investigación e innovación cada día. Hay una parte de cambio institucional, hay una parte que, digamos, que queda un poco fuera de aquí, que es necesitamos una nueva ley que apoye estas cuestiones, pero hay otras partes importantes, por ejemplo, como crear un área de aprendizaje y gestión del conocimiento, que sin esa área, que es la que va a impulsar esta gestión del cambio, la que impulsa el nuevo modelo, el que define nuevas funciones, nuevos procedimientos, es esencial, si queremos hacer cosas nuevas, que alguien asuma esas nuevas responsabilidades. Es poco factible o muy optimista pensar que gente que ya ocupa todas sus horas laborales a hacer su día a día, pues que ahora además se reinvente a las cosas nuevas. Creemos que eso tiene que impulsarlo alguien de fuera que tiene el trabajo de hacer eso. Entonces, esa parte, ese cuadrante inferior derecho que veis, que es cambio institucional, o la escuela como vertebradora, va de eso, de cómo tenemos un área que impulsa todo eso, cómo nuestra relación con otras unidades dentro del propio gobierno o de unidades de formación de otras administraciones o otros actores, hacemos un ejercicio consciente y explícito de acercarnos hacia ellos y cambiar nuestra relación con ellos. Y por último, toda la cuestión de selección. La he puesto al final, en realidad es la primera. Lo que pasa es que esa competencia no la tenemos todavía en la escuela, nos falta trasladar esa función a la escuela, la tiene otro departamento del gobierno, pero eso probablemente será este año o el año que viene. Está planificado que sea así y en un mundo normal sería lo primero. Por tanto, primero, en el centro, qué tipo de talento queremos, cómo lo vamos a desarrollar, y lo primero es cómo lo vamos a captar, por tanto, cómo incorporamos el talento, cómo seleccionamos, qué procesos de selección, qué metodologías, con qué instrumentos, cómo los acompañamos, cómo los incorporamos, etcétera, etcétera. Segundo, cómo después lo desarrollamos, su aprendizaje, desarrollo longitudinal, cómo incorporamos la innovación y, por último, ese cambio institucional. Para acabar a productos, entre comillas, concretos, ¿no? Aquello deliberables que decimos a veces, pues queremos tener, estamos teniendo ya marcos curriculares, funcionales y competenciales. Os decía, estamos trabajando ahora mismo en 7 u 8, algunos en subapartados, otros enteros, pero esperamos en 3, 4, 5 años tener más o menos 2 docenas de marcos curriculares, funcionales y competenciales, de tener definida todas las funciones que hace la administración en clave de aprendizaje y desarrollo. A partir de ahí, tener planes estratégicos de capacitación. Por tanto, no qué necesito saber hoy y te hago un curso mañana, que es lo que hacemos ahora, planes de formación, sino al revés. ¿Qué política pública quieres tener implementada dentro de 5 años? Pues acabar con la pobreza, acabar con la discriminación, acabar con la falta de infraestructuras energéticas. Entonces, ¿cómo tiene que acompañar la administración esas políticas públicas? Y, por tanto, cómo las personas de la administración tienen que acompañar a la administración para que haya eso. Por tanto, en función de los planes sectoriales de desarrollo político que tenga el gobierno, eso es lo primero, porque queremos impactar en la realidad, queremos impactar en los servicios públicos, en las políticas públicas, no en los currículums, en las personas solamente. En función de esos planes de política, ver qué planes de aprendizaje y desarrollo, si puede ser a 5 años vista y con qué actores. No solamente la escuela. Decía antes, hay muchos actores ahí fuera que tienen activos de conocimiento, que tienen relacionales, de facilitación, etc. Vamos a incorporarlos. Y eso está en el modelo de aprendizaje, ahora lo veremos. Entonces, tener esos planes de formación, atención profesional, etc. Y sobre todo, ir abriéndonos, como decía antes también Javier, a los equipos, a las comunidades. No tiene sentido esos planes de aprendizaje y desarrollo sin el entorno. Por tanto, ahí tiene que haber comunidades de intercambio y conocimiento, le llamaremos, luego lo explico, comunidades de aprendizaje, de práctica, hay 1000 nombres. Más allá de eso, a fomentar la innovación y la investigación de la administración, no como actividad propia. Es decir, no vamos a subvencionar que las universidades investiguen. Eso ya se hace. Mejor o peor, no lo sé, pero ya se hace. Sino yo, Ismael o Olga, en mi día a día,
tengo que investigar. La respuesta es sí, tengo que innovar, sí, tengo que transferir conocimiento. ¿Cómo lo hago? Porque nunca me lo habían pedido. Pues bueno, además de aprender y desarrollarte, ¿cómo lo hacemos? Tenemos un plan de cultura de innovación, fomentamos proyectos de innovación, estamos creando un laboratorio de innovación pública que acompañe. El laboratorio no es un lugar físico, es un conjunto de metodologías, de instrumentos, de personas, de dinero, de tiempo que dedicamos a acompañar la innovación, la transferencia o la investigación. Es como un aula, lo digo para hacer la comparación con formación, ¿no? Tenemos metodologías de aprendizaje y desarrollo, vamos a empaquetar metodologías y recursos para la innovación. Y a partir de ahí, bueno, pues generar centros de recursos, etc. Una pregunta, Ismael. Sí, sí, perdón. y le damos paso ahora. Dime. Vale. Mira, te iba a hacer un comentario con pregunta, porque yo cuando me leí el documento vuestro, leí efectivamente que, y me imagino que la respuesta va a ser que sí, pero yo te la hago igual. Hay un plan estratégico del que deriva un modelo de aprendizaje y desarrollo, y a su vez el plan estratégico entiendo que deriva de esas, porque tú has dicho en 5 años, si está definido cuál va a ser la política pública, yo me puedo empezar a preguntar qué competencias van a hacer falta para aquello que queremos hacer. Entonces debería haber una trazabilidad entre la estrategia que uno tiene como gobierno, el plan estratégico que tiene la escuela y el modelo de aprendizaje, porque, y yo lo estoy viendo así por lo que tú comentas, ¿no? Que quizás mucha gente no ha visto ni el modelo ni el plan estratégico, pero por encima además hay un plan de gobierno que es el que alimenta de manera más o menos lineal todo esto. ¿Es así? Sí, el plan estratégico de la escuela en realidad tiene dos funciones muy distintas. Y si queréis, nos ponemos estupendos si digo una función y una metafunción. Hay una primera función que es reorganizar la actividad y las personas y los recursos dentro de la escuela. Pero hay otra que es arrastrar a todo el sistema público catalán, insisto, pues 2.000, 3.000 entidades públicas con 350.000 personas más o menos. Y la idea es esa, que es arrastrar o tirar, si queréis, o dar o facilitar, el nombre me da igual, un cambio en cómo concebimos la administración en Cataluña. Por tanto, lo que decíamos antes, que fomentar la planificación estratégica, el trabajo por objetivos, el trabajo por retos, la colaboración entre administraciones, etc. Ahora, sin ánimo de agotaros, pero en paralelo a todo este trabajo hay una ley de ocupación pública que tiene que ir al Parlamento probablemente en abril y mayo, que hace una apuesta muy fuerte por este modelo, del cual la escuela, insisto, es una parte, pero que habla del trabajador público como un servidor, perdón, como una persona orientada a objetivos, orientada al desempeño, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que decías tú, Javier, hay una parte que mira hacia, entre comillas, hacia abajo o hacia adentro, de cómo reorganizamos la escuela, pero hay otra parte que es la escuela la convertimos de un lugar donde hacían formación, pero estaba en un rincón de la administración, y van a estar en el centro de la gestión del talento, por eso de ahí el título, ¿no?, de la formación en la gestión del talento, y el talento quiere decir que va a influir insisto, en esos 3.000 entes públicos más o menos que hay ahora mismo en Cataluña. Super. Oye, la otra pregunta más pequeñita era, tú estabas comentando que lo que ahora queremos es que la innovación al final forme parte de las tareas del día a día, que uno piense también que yo debería y puedo además, porque tengo los mecanismos, porque tengo el apoyo, innovar, investigar, replantearme lo que hacemos, lo que no hacemos, cómo se podría hacer de otra manera. Esto, más allá de preparar a las personas, ¿implica algún cambio también a la hora de sistemas de evaluación, sistemas de recompensa, incentivos, ¿no? ¿Se modifican los contratos o con el mismo paradigma, el mismo modelo, habéis podido ir incorporando estas funciones? Yo creo que si Olga os explica el modelo ahora, eso queda respondido, y si no, la recuperamos, ¿os parece? Vale, por supuesto que sí. Hay un par de preguntas más, pero yo creo que las podemos ir haciendo con Olga durante el camino. Quizá no lleguemos a ese punto de concreción, pero un poco todo el rato conecta con el comentario que hacía o con la pregunta que hacía María Cecilia, de realmente cómo se compagina todo este cambio con esa actitud de las personas de a menudo intentar la formación por la certificación. Yo creo que vamos respondiendo gradualmente. Esto no es solamente un modelo de formación, de aprendizaje y desarrollo potenciado desde la Escuela de Administración Pública, sino que responde a una planificación estratégica y responde a una visión superior a esta planificación estratégica.
Hay un cambio en la demanda al funcionario, en la demanda al trabajador, al servidor público. Y en este sentido, sí que no vamos a cuestionar, y la pregunta de María Cecilia está súper atinada, es evidente que el destinatario final pregunta por la certificación, incluso algunos de los compañeros que implementan se preocupan por si esto será posible compatibilizarlo con la certificación, pero, como dice Ismael, esto es un plan 22-27, en el 27 preguntarán menos. Y nuestro camino ha sido intentar que el modelo demuestre que tiene una validez por sí mismo y una utilidad por sí mismo y que tiene un impacto social y que por tanto la certificación se supedita a esto. No obstante, es evidente que el modelo no está de espalda a la formación formal y que sigue contemplando esta formación y esto sigue existiendo. No es una ruptura, es un integrarlo en un sistema mucho más amplio, sin que esto sea el pilar, ¿vale? Genial. Bueno, pues aquí llegamos nosotros. Como ha dicho Ismael, uno de los primeros aciertos que para mí tiene este proyecto y que es el que está llevando a que, con los retrasos que todos los proyectos de este tipo tienen, sea un proyecto en implementación y en avance constante, es que Ismael entendió que no era compatible con las personas que ya tenían un día a día al 150% con el trabajo habitual, que no se podían cambiar las ruedas con el coche en marcha. Y en ese sentido buscó un apoyo externo, que fuimos concretamente Óscar Dalmau, que no puede acompañarnos, y yo misma, para hacer todo el análisis de, primero, el marco en el que esto tenía que enmarcarse, las áreas de conocimiento, los perfiles profesionales, los marcos competenciales con los que ya contaba la Administración, la Escuela de Administración Pública, pero también algo muy importante, para plantear, para producir este modelo, contar con la colaboración también de las personas. Primero, por los antecedentes del propio director de la escuela, que ya venía de dinámicas participativas, y segundo, porque no hay que olvidar que íbamos a proponer un modelo que tienen que implementar personas que desde sus diferentes bagajes llevan muchos años dedicadas a la formación y desarrollo de unos terceros, con lo cual aquí había un conocimiento enorme que había que, por un lado, respetar y, por otro lado, integrar, porque si no, este era un modelo que podía ser muy rechazado. Al fin y al cabo, lo que decíamos a personas que llevan 20 años implementando esto con un éxito de 9 sobre 10, con lo cual había que ser absolutamente respetuosos con su conocimiento. Primero, por lo práctico y segundo, para asegurar que esto se implementaba. Entonces, dentro de este marco, pues, nos ha comentado Isma que está todavía en producción y que aún le faltan un par de años. Sí que es cierto que ya existen bastante embastados en estos años de historia las áreas de conocimiento que trabaja la Escuela de Administración Pública, los perfiles profesionales a los que se dirigen, unos marcos competenciales, ¿vale? Un cambio continuo, como es lógico, pero bueno, ya existía todo este marco. ¿Y qué comenzamos a trabajar? Pues comenzamos por lo más abstracto, ¿vale? Comenzamos por los principios rectores que creemos que tenían que regular un modelo para una escuela de administración pública y que eran principios rectores, una vez más, coherentes con la evolución de esa propia administración pública. Escogimos 3, trabajamos muchos, pero al final nos quedamos con 3, que son la integridad, la digitalización y la innovación. ¿Qué entendemos por integridad? Entendemos que el modelo tenía que estar regulado, que cualquier propuesta que hiciéramos dentro del modelo debía regirse por unos valores éticos, de responsabilidad, de transparencia, de por qué está planteado así, que son los que deberían regir y los que de hecho se aspira a que rijan la administración pública. Y esto debía también inspirar nuestro modelo. El segundo era la digitalización. Apostamos de manera clara, primero por la dispersión territorial, primero porque forma parte de la perspectiva de futuro y segundo por la dispersión territorial, lo hacía especialmente adecuado, apostar de una manera intensiva, aunque siempre con una perspectiva crítica, por la digitalización, por el uso de las tecnologías para agilizar cualquier proceso, y entre ellos los procesos formativos y de desarrollo y aprendizaje. Y el tercero era la innovación. La ambición tenía que ser a optimizar los procesos, a encontrar nuevas maneras de hacer, como era inevitable, puesto que, como nos ha introducido Ismael, el futuro es enfrentarse a nuevos retos continuamente y solamente desde esa capacidad de innovar, implantada ya como principio rector del modelo, veíamos posible esto. El siempre apostar por que tenemos que buscar soluciones a problemas que, como comentaba Javier al inicio, todavía ni siquiera conocemos. Y es para eso para lo que debemos prepararnos. Estos 3 principios rectores se bajaron a unos atributos un poco más aterrizados y que respondían a las 5 grandes preguntas que le hicimos a nuestro modelo. La primera de ellas es ¿para quién es este modelo?
Y en ese sentido elegimos el atributo de que tenía que ser un modelo empoderador, ¿vale? El para quién son, ya lo veis, son los servidores públicos, pero los servidores públicos como vía para la mejora de la sociedad, para un impacto claro en el ciudadano, para un impacto social. Ese modelo empoderador, ¿por qué pasaba? Pues preparar a estos servidores públicos para un aprendizaje a lo largo de toda la vida, un aprendizaje continuo, un aprendizaje bastante autónomo y un aprendizaje en red, creando sus propios, disponiendo de recursos y creando sus propias redes para potenciar este aprendizaje. Esto era el para quién, para los servidores públicos y con este talante empoderador. El cómo, el qué, perdonadme, el qué, ¿en qué nos centraremos? Nos centraremos en las competencias. Se están trabajando en profundidad estos marcos competenciales que responderán al futuro de la administración pública y, por tanto, la ambición de todo lo que planteáramos dentro de este modelo tenía que tener una intención de adquisición y consolidación de las competencias de estos empleados públicos. El cómo lo haremos, decidimos que fuera experiencial desde el punto de vista de intentar tocar a la emoción como manera de potenciar la atención. Recordamos mejor las cosas que más nos impactan y, por tanto, al pensar en herramientas, al pensar en metodologías, al pensar en formatos, hemos intentado tener en mente que fueran temas vivenciales, que partieran de las experiencias de los propios participantes, que fueran inmersivos en la medida de lo posible, que potenciando storytelling, utilizando todas las estrategias que se hicieran para que fuera un aprendizaje experiencial. ¿Con quién haremos esto? Pues lo haremos, como ha dicho Isma, de manera social, en un entorno que ya no es un sistema, sino que es un ecosistema y que no solo contempla la complejidad interna, sino también la complejidad del entorno. No había otra manera de pensarlo que no fuera un aprendizaje social, un aprendizaje en red, que de alguna manera facilite la creación de comunidades de práctica, las comunidades de experiencia, el que te ayude a localizar a los referentes en cada uno de los temas y tenerlos a un clic si es posible. Así que el con quién de este modelo es un con quién social. Y el más importante, aunque siempre se queda para el último, es ¿para qué? ¿Para qué hemos hecho todo esto? Pues se ha hecho con la intención de transformar. Luego, evidentemente, las bajadas a la práctica obligan pues, a que se tengan que seguir haciendo cosas, pues que se tienen que seguir enseñando los cambios de procedimiento. Claro que sí, cada vez que la regla cambia hay que enseñarlo, pero el potencial que tiene el modelo se pretende que sea transformador y que sea realmente de impacto en la ciudadanía y de optimización de determinados aspectos sociales. Olga, te hago una consulta, pero tú decides si la quieres responder aquí o para más adelante. Pero cuando te escucho que comentas tanto los principios como los atributos, claro, yo empiezo a pensar, ¿cómo lo reciben los funcionarios que están acostumbrados a un modelo clásico? ¿Cuál es el primer impacto que les causa un nuevo modelo que les ofrece un tipo de aprendizaje radicalmente distinto a lo que están acostumbrados y que ellos valoraban bien? Bueno, una vez más, será progresivo, pero lo reciben mejor porque forma parte de todo el contexto que nos ha contado Ismael. No es una cosa que nada ha cambiado, que la valoración de su propia función no cambia, que no hay una apuesta por el cambio en la administración y la Escuela de Administración Pública decide con un nuevo director que crea un nuevo modelo. No, esto forma parte de todo un contexto de nueva exigencia, de diferente exigencia al empleado público y, por tanto, en esta medida lo reciben como colectivo. Luego, a título individual, evidentemente, te encuentras un porcentaje con una alta reticencia y que considera que la administración pública es un proveedor de determinadas horas anuales de formación que se certifican y que se limitará a la participación en determinados niveles de este modelo. Pero la realidad es que el modelo también contempla esos niveles antiguos. Isma, corrígeme, o sea, habrá quien se quede ahí y podrá quedarse ahí y ojalá el entorno se lo permita. O sea, ya será el entorno el que le diga si puede quedarse ahí. Yo, para complementar, solo con una frase lo que decía Olga, quien venía a formarse no lo vive bien y quien venía a aprender... Entonces, para que no quede solo en la frase ocurrente, cuando hacemos formación a los mandos y directivos, que son gente que ya tiene una gran trayectoria, que ya no les importa la certificación ni la formación porque ya la han cumplido y ya tienen todos los puntos y en cambio sí tienen mucha experiencia pero no saben cómo ponerla en marcha, esos ya nos pedían, cuando hacíamos evaluación de cursos de comandos y de directivos, ya nos pedían que fuese empoderador, que fuese competencial, que fuese experiencial,
conociese los equipos y que fuese para transformar. Y eso ya nos lo estaban pidiendo hacía tiempo y por tanto estos nos están abrazando este tipo de modelo. Súper. Genial. Gracias, Olga. No piensa, Javier, por añadir que no solo, o sea, aparte de una disposición enorme interna y de unos perfiles con enorme potencial, también dentro existía esta duda que tú estás diciendo. De aquí la gente lleva mucho tiempo viniendo a conseguir certificados. Algunas de las cosas que planteas no tienen certificado y qué sucederá con esto. O sea, no es solo una batalla externa, es una batalla también interna. Claro, claro. Eso tiene que encontrarse todo dentro de un momento de cambio como el que estamos viviendo para que ambos entiendan, ambas partes entiendan que hacia aquí van las cosas y que ponerse Claro, en es que, contra. exacto, es que claro, ahí me queda claro que efectivamente esto acompaña un cambio que es de todo el modelo, es una transformación del sistema completo y claro, y esto no solamente no se podía quedar atrás, es que además va por delante y se va a colocar en el centro, ahí me queda clarísimo. Súper. Efectivamente, es como se ha actuado, ha sido desde la disposición a que esto, aunque será una cosa lenta, porque no es una cosa que suceda desde de un día para otro, desde la dirección de la escuela hay la claridad de que esto sucederá y de que debemos acompañar a ello y por tanto Claro. se ha decidido impulsarlo en vez de esperar que pillase el carro. Pero es un carro que está en marcha, no es un carro que se ha inventado desde la Escuela de Administración Pública. Claro, claro. Pues eso ayudará a su implementación, eso es el punto desde el que hemos partido siempre. Entonces, con estos principios rectores que os hemos explicado y estos atributos básicos del modelo, decidimos trabajar con dos ejes. ¿Cómo teníamos que repensar? Porque a todo esto el carro estaba en marcha y el catálogo con la amplitud de este misma se ofrece cada mes de enero y además creo que se abre el 31 de diciembre y el 1 de enero está lleno. O sea que no había la posibilidad de, bueno, vale, ahora hacemos un parón de 6 meses y a ver cómo aplicamos esto. Decidimos trabajar con 3 niveles de profundidad en los aprendizajes, o sea, analizando cada una de las actividades que realiza la Escuela de Administración Pública, más bien cada uno de los retos que intenta resolver, qué nivel de profundidad de aprendizaje necesita para resolverse. ¿Vale? Existen retos más sencillos que se pueden resolver a un nivel 1, que es de adquisición, es el que le hemos llamado adquisición, que en realidad es saber de qué van las cosas. Por ejemplo, conocer el actual modelo de atención al usuario. ¿Vale? Pues una persona que el reto que tiene es conocer ese modelo, realmente está en un nivel de adquisición. Es algo que se puede realizar de una manera bastante autónoma, a través de un conocimiento abierto que la escuela ha potenciado de una manera ya anterior a este modelo, ya era algo que iba potenciando. Muchas cosas se podían hacer en abierto. Continuamente generan, tanto a través de blogs, a través de cápsulas de conocimiento, abiertas a la ciudadanía, no solamente abierto a cualquier funcionario. O sea, que el conocimiento abierto ya era algo que para ellos era una cosa habitual y resolvimos que existe un primer nivel de reto que ese conocimiento abierto ya te ayuda a resolver. El aprendizaje autónomo con ese conocimiento abierto y que se sitúa en que yo sepa que existe un tema, que pueda valorar a partir de esto, autodiagnosticar el grado de interés que yo tengo por ese tema y el grado de conocimiento que tengo. Y a partir de ahí yo misma piense hasta qué punto tengo que potenciar y profundizar en ese conocimiento o puedo quedarme ahí, ¿vale? El segundo nivel de profundidad ya es el que le hemos llamado de aplicación. Va más dirigido a la adquisición y especialmente a la consolidación de competencias y ya se cimenta en un aprendizaje colaborativo, ¿vale? Y este ya sería cuando tengo que hacer algo, por eso plantea proyectos de desarrollo profesional, la realización de planes de mejora, de planes de desarrollo, ¿vale? Ya hay una aplicación de ese conocimiento, no es únicamente saber que existe la atención al usuario y cuál es el modelo que propone la administración catalana, sino que es mi propia gestión de usuarios, debería pensar en mejorarla y debería reflexionar sobre ella y debería hacer un proyecto en este sentido, ¿vale? Luego hay un nivel superior, que es con el que se afrontan los retos que, como comentabas al inicio, ni siquiera sabemos que existen. Y estos son a través de la transformación. Son aquellos retos que requieren investigación y que requieren un aprendizaje basado en retos. O sea, a partir del reto y del trabajo colaborativo, construir nuevas soluciones para retos o que son incipientes o que no hemos conseguido resolver o que hoy por hoy ni siquiera conocemos. Y este es el nivel de conocimiento más profundo que pretende realmente transformar. Este sería el que dice, queremos optimizar la atención al usuario y vamos a romper el modelo que hay ahora, vamos a transformar ese modelo. ¿Vale? Con estos 3 niveles de profundidad, que cada uno de ellos son acumulativos y cada uno de ellos incluye el anterior,
es uno de los ejes del modelo. ¿Qué nivel de profundidad entendemos que debe tener cada uno de los retos que afronta la Escuela de Administración Pública? Cuando tiene una demanda para hacer una acción formativa, una acción de desarrollo, ¿qué profundidad requieren ella? Estos destinatarios que tienen, ¿qué es lo que necesitan? ¿Solamente saber de qué va la cosa? ¿Necesitan aplicar o necesitan realmente un cambio real en cómo se están haciendo las cosas? Este es el primer eje, que es el que tenemos en horizontal, y luego a la hora de diseñar nuestros propios recursos de cómo acompañarles en cada uno de estos niveles de profundidad, desarrollamos el eje vertical, ¿vale? Que es el eje al que le llamamos capas de diseño. Lo que tenemos en horizontal son niveles de profundidad, lo que tenemos en vertical son capas de diseño. En las capas de diseño ya es más desde el punto de vista del conceptualizador de la acción formativa. ¿Qué recursos se requieren? Pues hay una primera capa para conseguir cualquiera de los niveles de conocimiento de los que hemos hablado. Consideramos que hay una primera capa que es comprender, ¿vale? Que es ese aprender a aprender, mirar si tengo interés, es esa curiosidad de la que hablabas al principio. Entender hasta qué punto esto tiene interés para mí, en qué grado de conocimiento estoy. Luego hay una segunda capa, que es de acciones e instrumentos, que es qué recursos me das para poder o bien adquirir, o bien aplicar en la práctica, o bien transformar este reto que me he propuesto, este reto formativo. Y luego tenemos una tercera capa, que es el entorno, que es ya cuando tienes que hacer, tienes que transformar, ¿vale? Y ahí ya tienes que considerar el entorno desde el punto de vista más amplio, desde el ecosistema del que antes nos hablaba Ismael. El cruce de estos tres niveles de profundidad del conocimiento, del aprendizaje y de estos tres niveles de diseño de los recursos es el que nos da lugar a las 9 palancas que hay en el interior. Entonces, el trabajo de implementación de este modelo, uno de sus puntos de partida, que no me sé los números, pero Isma nos puede ayudar, ha sido coger acciones, retos que consideraba para 2024 potentes la Escuela de Administración Pública y co-crear a qué nivel de profundidad los queremos trabajar y con qué capas de diseño los vamos a trabajar, qué vamos a aportarle al aprendiz en cada una de estas capas, ¿vale? Y esto se ha realizado una vez más a través de la co-creación, tanto porque es el tono de la casa como por el enorme conocimiento en formación que existe dentro, más o menos formalizado, más o menos explícito, pero bueno, no se puede olvidar que se trabaja con un colectivo que lleva muchísimo tiempo haciendo formación y conceptualizándola, diseñándola. Bueno. Entonces, la explicación de cada uno de los niveles, de cada una de estas 9 palancas a nivel teórico, nos resultaba demasiado, posiblemente, feixuga, iba a decir en catalán, demasiado profunda para abarcarla en este momento, y si os parece bien, lo intentaremos a través de un... Gracias, Isma, moviendo el mío. Lo intentaríamos a través de un ejemplo, ¿vale? Oye, Olga, una cosita antes de entrar al ejemplo, perdona, perdona. Entiendo que el input, el insumo de todo este proceso son esos retos, que lo habéis mencionado varias veces, que, claro, pasar del procedimiento al reto parece obvio, pero no lo es, porque te obliga a tener ese mapeo de nuevo, a tener claros cuáles son los desafíos hacia adelante, y antes creo que Ismael decía, hay 20 o 25 ámbitos de conocimiento y ahí hay que ponerse a identificar retos. Esos retos ya existen, entiendo que son dinámicos seguramente, pero son como algo dado sobre lo que vosotros trabajáis y ya empezáis ahí con los niveles y las capas a desmenuzar cada uno de esos retos en las actividades, las competencias, etcétera, etcétera. Es una combinación de ambas cosas. Existen retos que son retos históricos, o sea, que son retos que son continuos en la administración pública, que ya existen y que lo que hacemos es reenfocar cómo nos aproximamos a ellos, ver si nos estamos aproximando de la manera correcta en cuanto al nivel de profundidad y los recursos que estamos ofreciendo, o si podemos mejorarlos, si hay que profundizar en ellos. Y hay otros retos que son absolutamente dinámicos, que son día a día y que surgen incluso en esas propias investigaciones o en esos propios proyectos más transformadores, continuamente generarán retos que habrá que ver de nuevo cómo se abarcan, ¿vale? O cuando se genera conocimiento, cuando hay un proyecto transformador, por ejemplo, ahora veremos que hay una ambición de generación de nuevo conocimiento, pues esa generación de nuevo conocimiento de nuevo supone la creación de recursos para hacer llegar este conocimiento a todo el mundo. O sea, la generación de retos es continua, si bien el inicio de la implementación del modelo sí que ya puede partir de unos retos que son tradicionales en la administración pública y a los que tienes que dar respuesta
periódicamente, que cada año la Escuela de Administración Pública ya hacía varias ediciones alrededor de estos retos. Vengo a decir que igual es una forma diferente de formular acciones que ya eran históricas. O sea, seguramente se hacían acciones cada año sobre atención al usuario. Otra cosa es cómo vamos a trabajar ahora la atención al usuario. ¿Vale? Y esta reflexión acerca de si nos vamos a limitar a contar el modelo, si vamos a intentar que hagan planes de mejora alrededor de este modelo, si vamos a intentar transformar el modelo, es toda esta reflexión. La atención al usuario, la Escuela de Administración Pública ha puesto a que la tiene en portafolio desde hace muchísimos años. Vale, genial. Oye, Olga, nos quedan 15 minutos, pero yo lo que te decía, si nos falta tiempo, yo, y si vosotros estáis de acuerdo, feliz de que sigamos en otro momento ampliando y detallando lo que haga falta, ¿eh? Te lo digo solo como tema de gestión del tiempo. Hay un par de preguntas de Cecilia, pero yo prefiero dejarte que avances y las hacemos. Hay una de Javier que no me he olvidado y José Luis Alonso, nuestro amigo José Luis, que ha levantado la mano que también quiere preguntar. Pues si os parece, por ser prácticos, os explicamos a partir de este ejemplo concreto que hablaremos, ya que he avanzado por ahí con la atención al usuario, que es algo como que todos tenemos muy en mente, para que veáis un poco cómo se concreta cada una de esas palancas en un ejemplo concreto, cómo las trabajaremos. Y a partir del intento limitar a 5 minutitos escasos y respondemos estas preguntas respecto a si hay interés por profundizar. Ahí es el público, no somos Ismael y yo, ahí sois vosotros, las manos. Vale, genial. Pues lo que tenemos, por ejemplo, ahora mismo proyectado es un caso práctico, es una reflexión de cómo trabajaríamos un tema como atención al usuario. Si veis arriba están los 3 niveles, en este caso de derecha a izquierda, y los 3 niveles de profundidad en el aprendizaje, y en cambio en el eje vertical tenemos las 3 capas de diseño que nosotros planteamos para una acción formativa. Entonces, la atención al usuario, lo que comentábamos, es un reto histórico. Otra cosa es que a lo mejor no hemos llegado nunca al punto de intentar proponer un prototipo de nueva atención al usuario desde la Escuela de Administración Pública. A lo mejor esto era algo que se consideraba fuera del ámbito de la formación y que, por tanto, pues, se realizaba más en cada uno de los departamentos, mientras que ahora la Escuela de Administración Pública lidera este tipo, o pretende liderar, tiene la ambición de liderar este tipo de proyectos y que esto se considere formación, se considere desarrollo y, por tanto, forme parte de su core y no ellos den los argumentos teóricos o los instrumentos teóricos para que luego la gente se vaya a sus departamentos y allí prototipe y allí pruebe. No, eso forma parte del aprendizaje. El aprendizaje es un continuo y, por tanto, lo quiere liderar de principio a fin. Entonces, ante un tema, por ejemplo, como la administración pública, pues en el primer nivel, en el de aprendizaje autónomo y conocimiento abierto, pretenderíamos que las personas pudieran valorar el interés que tienen por este tema, el impacto que tiene en optimizar su día a día y, por otro lado, en qué grado de conocimiento están, autodiagnosticar su propia situación. ¿Cómo ayudamos a esto? Pues imaginar recursos como la publicación de posts sobre el tema, de pequeños vídeos con buenas prácticas, un juego de preguntas que te permita ver hasta qué punto conoces el actual modelo, un microlearning a través del móvil para llegar a los principios básicos que rigen la atención al usuario y la creación de un embrión de comunidad de aprendizaje o de unas FAQs que a ti te permitan localizar quiénes son las personas de referencia en Cataluña de este tema, ¿vale? Con esto has adquirido un primer nivel, un nivel de adquisición. Sabes de qué va el actual modelo de la administración pública, de atención a usuario, sabes hasta qué punto a ti te interesa o impacta tu día a día y sabrías a quién dirigirte si tuvieras un tema muy concreto respecto a ello. A partir de ahí puedes ir al nivel de aplicación. Imaginar que a partir de aquí surge en ti una mentalidad de crecimiento. Pues este tema podría mejorar mi día a día y que yo lo potenciase. Se pueden plantear recursos como una buena práctica desarrollada, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo la administración, la atención al usuario, una autoevaluación de tu propio departamento o de la actividad de tu grupo en este sentido, la creación ya de un pequeño itinerario en el cual, como tú te has autodiagnosticado, pues puedas elegir en qué nivel de este itinerario te sitúas, un coaching grupal donde tú pudieras exponer tus propias experiencias de atención al usuario, tus necesidades, las oportunidades de mejora que ves y ahí se te pudiera apoyar a cambiar tu práctica diaria. Ya estaríamos en un grado de aplicación de estos conocimientos. Pero a lo mejor lo que necesitas es transformar.
estás en un sitio que no hacía atención al usuario y que en este momento esta atención al usuario tiene que ser mucho más visible, o que tenía una oportunidad de mejora clara en este sentido. Y el propio modelo, como decíamos antes, la visión que actualmente hay de la administración pública en Cataluña, ha decidido que este es un tema clave, esta atención al usuario. Pues ahí tienes una necesidad de transformación. Ahí cabe la posibilidad de hacer grupos que hagan benchmarking de cómo se está haciendo a nivel internacional la atención al usuario, crear un grupo de design thinking que pueda pensar qué oportunidades de mejora concreta tenemos en la administración catalana, incluso ir un poco más allá y hacer un prototipo. Probemos durante un tiempo, hagamos un piloto en un determinado departamento cambiando esa atención al usuario. Y a partir de aquí, el ámbito de generación de nuevo conocimiento. Contemos nosotros mismos esta buena práctica y entremos en ese circuito de generación de conocimiento alrededor de la atención al usuario y creemos recursos para comunicar esta atención al usuario. Entonces, cualquier reto puede recorrer estos 9 niveles, estas 9 cajas, estas 9 palancas de cambio, o puede quedarse en una cualquiera, ¿vale? O sea, y cualquier persona también puede tomar la decisión, aunque se le ofrezca la posibilidad de hacer todo este recorrido de complejidad, de decir, para el punto específico en el que yo estoy, me conformo con quedarme en este nivel o no iniciarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pretendía el modelo? Pretende tener un recorrido desde el más básico y respetuoso, entre comillas, por decirlo de alguna manera, o conservador con la manera habitual de que la gente se pueda encontrar una píldora de aprendizaje o un curso breve o una jornada de... O sea, no hemos acabado con estos formatos, pero estos formatos se limitan a unos determinados niveles. En una jornada puede ser un nivel de aplicación y de acciones e instrumentos. Y hacemos una jornada y ese día se explican una jornada tradicional y se da el certificado al salir. No hay ninguna rebelión contra los certificados tampoco. Pero creemos que ese no es la metodología para una transformación. Una transformación pues, requiere seguramente un grupo de trabajo, unas sesiones de design thinking, un tema de coaching, un tema... Entonces, todos los retos siguen respetando, por volver a esa importancia inicial que cualquiera de administración pública que esté sabe lo importante que es de la certificación. No hemos roto nada, no hemos acabado con las certificaciones, no hemos acabado con la formación formal. Hemos apostado por ser acompañadores del cambio y no solamente gestores de las necesidades que ya existen. Super. Oye, dos preguntas de Cecilia, luego José Luis y luego la de Javier. Cecilia decía, bueno, supermodelo, me encanta. Dice, ¿cómo vais midiendo el avance? ¿Qué indicadores de éxito tenéis? Que entiendo que estáis todavía en la etapa inicial de implementación, pero ¿qué le podéis comentar respecto de eso? Y luego, os dejo las dos directamente. ¿Qué retos o desafíos tiene algo que ver con lo que decíamos antes? ¿Esos retos o desafíos son propuestos por los equipos que solicitan el proceso de aprendizaje o son parte ya de las actividades que se ofrecen? O sea, ¿cuánto podrá los que están aprendiendo también incorporar en el propio aprendizaje sus propios desafíos? Respecto a la primera, indicadores sí que tenemos definidos lo que serían indicadores de éxito, empezando por, pero realmente no se ha llegado a la implementación, o sea, estamos justo en el, creo que no se ha recogido todavía ninguna acción formativa, ¿vale? O sea, pensar, como os decía, la última diapo era precisamente, que a lo mejor ni siquiera llegamos, implementación, pensar que lo que estamos haciendo ahora ha sido, con el coche en marcha, seleccionar determinadas acciones formativas del catálogo y con actividades de co-creación del propio personal de la Escuela de Administración Pública, reformularlas según este modelo. Y habrá comenzado la implementación ahora, ¿no, Isma? En el catálogo que se ha arrancado en enero ya se han comenzado a implementar acciones de desarrollo que ya están conceptualizadas así y que sabemos a qué nivel están cada uno y cuáles son los indicadores de cada uno de los niveles. No hay ningún resultado, de hecho no lo habrá probablemente hasta septiembre. Es decir, lo que decíamos antes de poder parar el mundo y de no poder pararlo, ¿no? Os pongo un ejemplo muy concreto. Como en otras partes del mundo, pero en España tenemos una ley de protección de datos, etcétera, etcétera, que entre otras cosas dice que todas las organizaciones tienen que tener un delegado de protección de datos. En la administración se creó un curso para crear esos delegados, para formar esos delegados. Esos delegados ya existen, ya se han formado todos. Eso sería la parte del medio, ¿no? Aplicación e instrumentos. Muy bien, ya tienes el curso para ser delegado,
y con eso ya sabes qué hacer como delegado. Pero ahí tenían dos problemas. Uno, todos aplicamos el mismo criterio, muy bien, yo he hecho la formación, ¿no? Voy a hacerlo al revés. He hecho la formación, pero el dilema lo tengo mañana. Cuando abro la persiana de mi despacho, ahí tengo un dilema que es, ¿y esto cómo lo resuelvo? Pues ahí hemos crecido, si queréis, hacia atrás, hacia la primera adquisición, y hemos creado un podcast de casos prácticos, donde una vez al mes grabamos 20, 45 minutos, depende del caso, lo largo que es, para dar más información. Ya no hace falta más cursos, esa gente ya tiene el curso hecho, pero necesita seguir haciendo cosas. Bueno, pues va a ser un podcast a nivel de adquisición para conocer prácticas. Pero además vamos a crear la comunidad de práctica, eso ya está funcionando de forma tácita, de delegados de protección de datos, donde van a poder conocer quién hace cosas como ellos y a qué retos se enfrentan, y ahí sí que van a ellos a aportar sus propios retos. Eso llena 3 cajitas, si queréis, ¿eh? La parte de comunidad, la parte de más de formación y la parte de autoaprendizaje. Bueno, pues poco a poco. ¿Qué indicador tenemos ahora? Pues ahora ninguno. Sabemos que tenemos eso. De hecho, la plantilla ni siquiera la tenemos. Lo estamos haciendo sin tener la plantilla, aunque yo ya he visto un borrador. Ya tenemos un borrador desde anoche y tenemos la plantilla hecha pues en 15 días. Con lo cual esperamos dentro de, decía antes, pues 2, 3 o 4 años, esa plantilla, que es el mapa que es el máximo responsable de economía del gobierno, en este caso es el secretario general del Departamento de Economía, más el interventor general, lo que sería el contralor o la contraloría en Chile. Esas personas han encargado que dibujemos este gran mapa. De hecho, con ello lo estamos haciendo. Tenemos ya definido el mapa de funciones, de perfiles profesionales y competencias, que eso lo hemos empezado bien por esa parte, y esperamos, pues son 2 o 3 años, que toda esta parte de qué instrumentos de aprendizaje de desarrollo esté completo. En otros casos, como el caso de protección de datos, hemos empezado al revés. Hemos empezado haciendo el curso, y eso lo hemos hecho encajar el curso dentro del mapa, y veremos qué vacío se llena, ¿no? Insisto, estamos justo en estos momentos generando lo que tú ahora nos pedías. ¿Cómo medimos? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo lo estamos generando ahora? ¿Con qué procedimientos? No había que haberlo hecho así, pero el tiempo nos lleva a primero hacer algunas cosas y pendientes de no solamente hacerlo, sino de cómo lo hemos hecho y procedimentar eso que hemos hecho por primera vez. Genial. Súper. Creo que ha respondido en parte también la segunda pregunta, ¿no? Estas comunidades son una de las vías, pero no la única, de integración de los retos de los propios participantes. Claro. De hecho, claro que hay veces que la actividad formativa luego lo que hace es gatillar una conversación y un intercambio de prácticas y aprendizajes no planificados formalmente, pero que se da en el seno de la comunidad o de las necesidades que surgen. Oye, José Luis, si abres el micro... Perdón. Un segundo, Javier. Para acabar de complementar esto, parece que, de la forma como lo hemos explicado ahora yo, pues todo está compartimentado en cajitas, ¿no? La realidad sabéis que es mucho más difusa. Claro. En algún sitio de aquí tenemos un máster de gestión pública, por ejemplo, que seguramente identificaríamos también como formación personalizada, pero en ese máster las actividades que evaluamos son casos prácticos que los estudiantes aportan. Ahí desarrollamos las competencias o los principios rectores de los que hablaba Olga, que sea empoderador, que sea experimental o que sea experiencial, y resolvemos algunos de los retos durante el máster que decimos, oye, traed un problema de casa y al final del máster vamos a intentar resolverlo entre todos, ¿no? Entonces, no está todo tan compartimentado. La idea es que, Olga lo decía, que tengamos en mente estas capas y estos ejes y luego tengamos como mínimo el mapa entero, la cartografía. Y luego ya veremos, pues, en cada caso, cuál es el instrumento que nos sirve más, ¿no? Claro. Luego los ingredientes se mezclan en el plato. Es como... Exacto. Súper. José Luis, que debe tener la mano cansada de tenerla arriba. Abre el micro cuando quieras. Yo además soy más de levantar el puño que la mano, pero eso ya es otra cuestión. No nos metamos en otros puños. Lo primero, bueno, Ismael, felicidades por la valentía y por haber elegido a los mejores para hacer lo que habéis hecho. Porque es verdad que habéis elegido a los mejores. A ver, me surgen con muchas cosas. Una es, como ejemplo de aprendizaje al servicio de la estrategia, que quizás cuando hablamos de administración pública nos cuesta mucho verlo muchas veces, pero es evidente.
¿no? Un caso. Me ha encantado una frase que has dicho, Ismael, de impactar en la competitividad y no en el currículum de las personas. Esa ya me la quedo para siempre. O sea, creo que me va a venir muy bien para muchas cositas de las que hacemos. Yo preguntar por tres cosas concretas. Una es, cuando habláis de digitalización, a Olga le he entendido tecnología y yo me preguntaba por el dato, ¿vale? Que está muy relacionado con el concepto de digitalización, con toda la complejidad. Si estáis pensando ahí en algo, datos, ¿vale? Con todo lo que ello puede conllevar. Eh, Luego, ¿cómo se decide quién hace qué? ¿No? ¿Cómo se decide que Pepe, que está en Hacienda de la Diputación de Girona, va a hacer algo relacionado con la ideación o va a hacer algo con la interrogación? Y luego, precisamente relacionado con la gestión del cambio, eh, ¿cómo, ¿cómo estáis enfocando eso? Si es desde voy a ir cambiando la mentalidad y voy a ir buscando voluntarios y vamos generando aquí gente friki que se une a todo esto, o estáis pensando en cómo empujar ese cambio de alguna manera. Son tres preguntas, ¿eh? Pero de nuevo otra vez, ya lo sabíais, pero lo digo en público, chapó por lo que habéis hecho. Igual sabes más tú. Yo tengo mi opinión, pero tira tú. Bueno, se trata de, si queremos medir no el currículum, sino el impacto en el servicio público, necesariamente no es solo cambiar el proceso, no es solo cambiar la tecnología o tecnología, papel, sino que realmente el dato. Lo que querríamos es precisamente si cuando, mejor dicho, los compañeros de función pública, etcétera, también hagan este cambio, que también lo están haciendo, una petición que nos hicieron los sindicatos precisamente, que es poder ligar quien ha hecho un aprendizaje, qué impacto ha tenido en el servicio público o al revés. Entonces, todo el tema del Learning Analytics, etcétera, etcétera, esto nos tiene que permitir medir muchas más cosas y también al mismo tiempo cuando función pública va evaluando el desempeño, la gestión de objetivos, poder con esos datos ver quién ha hecho ese nivel de adquisición, qué ha pasado con su servicio público y pues ahí echar unas regresiones o lo que haga falta, ¿no? Pero sí, la idea es precisamente tener esta estrategia tan exhaustiva que nos permita medir eso. No estamos todavía ahí, pero el objetivo sí es ese. El objetivo sí es ese. Un poco, sí, en la línea de Isma, una vez más está alineado con en qué grado está todavía la administración a este respecto, ¿vale? Porque todo el modelo ha pretendido estar alineado con eso y realmente cuando hablamos de tecnología, por el momento ha sido más pensando en la posibilidad de aproximar el desarrollo, de ofrecer entornos híbridos donde aprender, de aproximarnos, que no tanto, no está tan concretada la parte de datos, porque no lo está todavía a nivel general tampoco, sinceramente. Y es un modelo que está al servicio del avance real del modelo. ¿Que está contemplado, que está en la mente? Evidentemente. ¿Que está bajado? No. Sí, para complementar también una frase, los compañeros de derechos sociales nos dicen que para ellos, lo digo en confianza, digamos, pero para ellos, con el modelo actual, da igual si consiguen que haya más o menos gente que salga de la pobreza. Para ellos el indicador de éxito es cuántos expedientes han tramitado. Da igual cómo acabe ese expediente, con una persona saliendo de la pobreza o una persona suicidándose porque no puede pagar el gas, ¿no? Y da igual, para la administración, no para las personas, pero para la administración es cuántos expedientes has completado. Quieren, evidentemente, hacer la transición a cuánta gente hemos sacado de la pobreza. Y ahí es donde el modelo de la escuela que proponemos va muy de la mano. Si ya pensamos en el reto, no en el procedimiento y todo el resto, nos dará herramientas para medir otro tipo de cosas y luego correlacionarlas o relacionarlas causalmente con lo que pide la política pública. Y eso nos lleva a la tercera y la segunda pregunta, a ver si las respondo juntas. ¿Quién decide y cómo se hace la gestión del cambio? Como lo que estamos haciendo es, entre comillas, obligar o invitar a los directivos públicos, ya hablo más de los políticos, no tanto de los técnicos, a pensar en impacto, a pensar en qué necesitas para tu política pública. Por tanto, le estamos pidiendo que planifiquen estratégicamente y operativamente sus políticas públicas.
No que lleguen el lunes y digan, vamos a ver en qué nos gastamos el presupuesto, sino que hagan esa evaluación de su... Por tanto, pedimos que la administración tenga una planificación estratégica y una planificación operativa. Necesariamente eso requiere que haya una planificación de los recursos, tiempo, dinero y personas. Pero no solamente de cómo vas a usar las personas, sino qué tipo de personas. Entonces, todo es muy natural. Como estamos exigiendo que haya esa planificación estratégica, automáticamente el directivo público o el mando a nivel de equipos pequeños requiere saber qué personas necesitará y con qué tipo de competencias. Entonces es todo muy fácil. Eso ya nos exige a nosotros una planificación de la capacitación o, si queréis, del aprendizaje y del desarrollo. Entonces todo viene muy natural. Decía Olga, lo primero que hacemos es que la persona, barra el equipo, barra el entorno, sepa ubicarse en relación a la frontera de conocimiento. Muy bien, como nosotros generamos ese modelo que te permite evaluarte y, por tanto, como te evalúas, sabes qué distancia tienes hacia la frontera de conocimiento y, por tanto, qué itinerarios de aprendizaje debes tener, eso, entre comillas, mil comillas aquí, es automático. Como ya hemos planificado la política pública, nos pide planificar los recursos y como tenemos herramientas para evaluar y planificar el aprendizaje y el desarrollo, se ve muy fácil que José Luis tiene que ir al nivel 1, Javier al nivel 8 y Olga y Ismael al nivel 20 porque son los mejores que hay, ¿no? No estamos aquí ni mucho menos, pero por ejemplo con el plan de capacitación digital, que es un plan 23-26 del Departamento de Administración Digital de la Generalitat, nos hemos visto un poco en esa tesitura. Ellos tenían necesidad de planificar estratégicamente la digitalización de la Generalitat en esos 4 años y cuando dijeron, oye, queremos hacer formación, les dijimos, no, tienes un plan de digitalización, ¿verdad? Sí, vamos a ver ese plan, qué requisitos de competencias a presupuesto, vamos a ver qué competencias tenemos y ahí vamos a ver qué necesitaremos, ¿no? Entonces, ese ejercicio ha sido muy interesante. Por tanto, ¿quién decide? No es la escuela. Antes Olga decía que nosotros queremos liderar, yo creo que es más, queremos articular o vertebrar o facilitar o dinamizar. Nosotros queremos poner la mesa con el café y los croissants y decir, aquí tenéis los recursos para sentaros y planificar. Y decide, pues, el director general, el director de gestión, perdón, el director de sección o una propia persona que en relación a lo que está pasando se postula para eso, ¿no? También hemos querido huir de la formación porque tiene que poder haber gente que quiera aprender sin certificarse, porque quiere aprender, o gente que necesita aprender sin permiso de nadie. Ahora no es así. Ahora, como todo está súper encorsetado, todo el mundo va por el... Y pasa lo que dices tú, ¿no, José Luis? De que alguien tiene que decidir. Bueno, vamos a hacer que la gente, como decía ahora, ¿no? Se empodere, sea más autónoma, etc. Entonces yo creo que ahí se responde un poco el quién hace qué y la gestión del cambio. En cualquier caso, la gestión del cambio, insisto, en la escuela hemos generado una área de 4 personas, probablemente tenemos 5 a finales de año, para que eso lo pilote, porque está siendo un esfuerzo muy grande. Entonces, hay alguien que tiene el objetivo de esto pilotarlo. Pero, por ejemplo, yo lo apuntaba, hicimos unos ejercicios de co-creación a principios de otoño, que es austral, no, boreal, ¿no? Nosotros somos el otoño boreal. Pues, es decir, de septiembre a noviembre tuvimos a 100 personas que destinaron un conjunto de unas 1.500 horas en total, 7 mañanas, de 3-4 horas por 100 personas, y en todo el ecosistema de la escuela, por tanto, escuela, departamentos y otras organizaciones de fuera, para crear esos retos que decía ahora, ¿no? ¿Cómo vamos a certificar? ¿Cómo vamos a homologar? ¿Cómo vamos a contratar? ¿Cómo vamos a planificar? ¿Cómo vamos a diseñar? Muy bien, pues las 100 personas que lo tienen que hacer con el modelo teórico, que es muy bonito, pero el día a día es más crudo, pues generamos unos 12 retos entre todos y hemos generado 12 grupos de trabajo pilotados por esa área de gestión del conocimiento y modelo de aprendizaje, áreas gestión del cambio, y con ellos durante todo este año, algunos acabarán en abril-mayo, otros en diciembre, tendremos esta gestión del cambio y cómo se ha hecho y cómo se implementa. Pues ahí hay una parte de metamodelo que está siendo un esfuerzo descomunal. Oye, nos hemos pasado, pero no puedo dejar a Javier sin dejar formular al menos la pregunta, porque si no me va a matar. Y Javier preguntaba ya casi desde el principio cómo pensar la gestión del talento y el aprendizaje con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que es un tema que no lo hemos tocado y he querido dejarlo justo para el final. ¿Te tú o yo?
tú sabrás en la práctica. Pues me gusta que me hagas esa pregunta. Yo creo que desde un modelo de formación es muy difícil de responder esa pregunta porque si lo que voy es a recibir conocimiento, a ser formado, pues no hace falta. Ahí está la inteligencia artificial para hacerlo todo. Yo creo que en este modelo que empieza en el diseño con Olga y Óscar y después hemos desarrollado en la casa, se ve mucho más fácil que la inteligencia artificial nos ayuda a esa parte de aprendibilidad, a diseñar, a evaluarnos, a diagnosticarnos, a ver dónde está la frontera de conocimiento. Como instrumento es una herramienta muy potente de trabajo colaborativo, de trabajo para evaluar los casos, para diseñar los casos, y sobre todo es una herramienta muy bestia para lo que es diagnosticar el entorno, de dónde estamos. Entonces, yo creo que es el mismo reto, perdónate que es un tópico, pero reto y oportunidad. Es un reto, evidentemente, cuestionan la formación, pero precisamente por eso había que soltar esa liana, la liana de la formación, el edificio en llamas de la formación. Tú decías antes, no, Javier, la formación se acabó, pues había que soltarla, porque precisamente la inteligencia artificial como instrumento de equipos que aprenden a aprender, que trabajan juntos y que trabajan en ecosistemas complejos, tiene mucho sentido. Si estábamos en formación, pues nos hacía prescindibles. ¿Cómo va a pasar esto? Pues no lo sé, y la respuesta era, yo creo que estamos todos haciendo acopio de documentación de UNESCO, de OCDE y de todo el mundo, de a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero yo personalmente tengo la convicción de que era el momento de soltar la liana de la formación y cogerla del aprendizaje y el desarrollo, porque ahí tiene sentido trabajar con inteligencia artificial, y en cambio en formación creo que no tiene sentido porque te supera, te hace prescindible. Oye, nos hemos pasado, pero felizmente pasados. Solamente agradeceros. Yo propongo, Olga, si quieres hablamos en algún momento para ver, porque como yo no sé lo que quedó fuera, a mí aquí me da para hacer doble y triple clic, pero yo no os quiero comprometer. Entonces, si te parece, conversamos en otro momento y vemos si esto tiene un continuará, que yo por mí lo haría, pero no os quiero comprometer aquí. Solo os quiero, bueno, como ha dicho José Luis, felicitaros porque lo que hay aquí es un montón de trabajo, un montón de neuronas, que era lo que hablábamos antes. No tendremos cobre y petróleo, pero mientras tengamos neuronas estamos salvados. Y aquí hay un montón de trabajo y la verdad, enhorabuena, felicidades. A mí me gustaría seguir la pista y ojalá en algún momento más adelante ver qué pasó con todo ese proceso de implementación, con esos indicadores, con esa inteligencia artificial que se cruza, ¿no? Pero enhorabuena, de verdad, felicidades y gracias por la generosidad de estar aquí. Y eso, conversamos y vemos si tenemos una siguiente sesión. ¿Os parece? Muy bien. Con el feedback que recojas, nos comentas también los participantes que nos digan un poco con qué se han quedado con ganas o cómo, y en la medida que podamos responder, Ismael. Seguro. Hay gente que ha preguntado, yo les he dicho que tanto el modelo como el plan estratégico lo tenéis públicamente colgado, o sea, está disponible para que lo quiera revisar. Están en la presentación, Javier, la última diapo de la presentación, Isma ha añadido los accesos al modelo, para quien esté interesado en leerlo en su... Genial. Vale, lo compartimos entonces en el grupo de WhatsApp. Yo suelo hacer siempre un resumen en LinkedIn, que os lo comparto también como el wrap-up de la sesión. Pues gracias por vuestro tiempo a todos. No, al contrario, un placer. Cuidaros mucho. Muchas gracias a todos. Gracias, Ismael. Gracias, Olga. Gracias, Javier. Que estén muy bien. Cuídense. Igualmente, Raúl. Chao. Chao.